Un cordial saludo para todos. Soy Joana Calderón, espero se encuentre muy bien. Vamos entonces a partir de este momento a dar inicio. Le agradezco un momentito para bien. Entonces, damos inicio a este ciclo de encuentros de nuestro espacio, que es de la Dirección de Investigaciones, le denominamos Investigando AN, que hemos dispuesto para el fortalecimiento de las capacidades y competencias en investigación para toda nuestra comunidad educativa y hoy de manera particular unos espacios de apropiación social en donde los docentes investigadores nos comparten sus experiencias tanto a nivel de profundización temática como metodológica de sus dinámicas en investigación. Hoy nos acompaña la maestra Joana Calderón Ochoa con su proyecto asociado a la presentación de resultados de investigaciones encrucijadas de un compositor colombiano del siglo XX, retrato biográfico de Blas Emilio Ateortúa Amaya. La maestra Joana Calderón Ochoa es violonchelista, egresada de la Universidad Nacional de Colombia, obtuvo su grado de maestría en el Conservatorio de la Universidad de Ámsterdam, Holanda. Como intérprete ha contribuido al estudio y difusión del repertorio colonial latinoamericano y del repertorio para violonchelo y piano de compositores colombianos de los siglos XIX y XX. Ha liderado proyectos de iconografía musical, reconstrucción de la vida y obra de músicos colombianos, investigación, creación y gestión documental. Profesora Joana, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada y bueno, el espacio es suyo. Muchas gracias, Jader, por todo el apoyo técnico y a la universidad por brindar este espacio tan valioso para los investigadores. Bueno, voy a compartir pantalla con ustedes. Por favor, cualquier tema de audio, no se preocupen, me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Y espero que me estén escuchando adecuadamente y que estén viendo la presentación. Entonces, bueno, en realidad el día de hoy, bueno, en una ocasión pasada ya me tomé este espacio para precisamente compartir con ustedes resultados de un proceso de investigación-creación. Y en esta oportunidad compartiré con ustedes, más bien haré la presentación social de mi proyecto doctoral con la Universidad Católica Argentina, que se titula Encrucijadas de un compositor colombiano del siglo XX, retrato biográfico de Blas Emilio Ateortúa Amaya. Entonces, estos son los contenidos básicos de la presentación. Les haré una breve introducción con algunos antecedentes propios que me llevaron pues, a formular este proyecto, una breve reseña o comentario sobre el maestro Blas Emilio, hablaremos sobre el objetivo principal del proyecto, el género biográfico, la metodología del proyecto y posteriormente, como en una segunda parte, haré unos comentarios sobre la gestión del Fondo Documental Ateortúa Arias y del Centro de Documentación e Investigación Musical de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, para finalizar con unas reflexiones breves acerca de la presentación. Entonces, ¿qué me lleva a formular este proyecto de doctorado con la Universidad Católica Argentina? Principalmente dos líneas de interés que he identificado en mi proceso de formación de muchos años. Una de esas líneas es el patrimonio musical colombiano, que he desarrollado tanto a nivel de pregrado, en la maestría y también pues ahora vinculado al doctorado, y el tema relacionado con la vida y obra de compositores colombianos que han sido pues la base para varias investigaciones que he desarrollado dentro y fuera de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. El proyecto de la vida y obra del maestro Blas Emilio tiene un antecedente muy particular y muy propio, y fue un proyecto que realicé con un coinvestigador, un pianista bogotano,
un gran colega, Rubén Pardo, y lo que hicimos fue abarcar la obra completa para violonchelo y piano del maestro Blas Emilio. Son 4 obras y en 2019 finalizamos ese proyecto. En ese momento el maestro nos acompañó, desafortunadamente el maestro fallecería en 2020, en comienzos del 2020, pero este para mí fue el punto más importante como de relacionamiento a nivel de investigación con la obra del maestro, porque me permitió conocerlo en persona, conocer a su esposa, la maestra Sonia, y también hacer una primera observación de los maestros que se ubicaba en la casa familiar cerca al municipio de Piedecuesta, pero ya vamos a hablar un poco más sobre eso. En 2020, durante el periodo de pandemia, desarrollé los seminarios que son obligatorios para el doctorado en música en el área de musicología en la Universidad Católica Argentina, y en el 2021, en diciembre del 2021, la universidad me acepta con los siguientes director y codirectora de tesis. En primer lugar, el director de tesis es el doctor Jaime Cortés Polanía, historiador colombiano, y la codirectora es la doctora Camila Juárez, de la Universidad de Buenos Aires. También cuento con el apoyo pues, de la doctora Silvina Mancilla, directora del área de musicología del doctorado. Bueno, hablar del maestro es hablar de uno de los compositores, de los músicos colombianos y latinoamericanos más sobresalientes de su generación. El maestro obtuvo un grado como director de orquesta y compositor en el Conservatorio Nacional de Música en Bogotá, y posteriormente recibió una beca del Instituto Torcuato Di Tella para viajar a Buenos Aires y realizar estudios de profundización en el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales. El maestro de esa manera hizo parte de un grupo de compositores muy importantes que se vieron beneficiados por todo el proyecto del CLAEN, a su vez iniciado por Alberto Ginastera, y le sirvió al maestro como plataforma para construir su carrera musical y hacer que su obra y su trayectoria, además de todas sus actividades, digamos, se dispersaran y se puedan considerar quizás de una manera transnacional. El maestro pues también se distinguió como director de orquesta, como pedagogo, y hasta el momento lo que he podido observar es que también hay una faceta como gestor de su propio proyecto de vida y gestor de su propia carrera exitosa en el ámbito musical. Un estudio preliminar. Les agradezco cerrar sus cámaras y micrófonos, por favor. Muchas gracias. Entonces, el estudio preliminar de la obra del maestro me lleva a pensar que estamos mirando, ¿sí?, un corpus total de obras que ascienden aproximadamente a las 324 composiciones, los cuales ubican al maestro en el listado realmente de compositores latinoamericanos con grandes listados de obra. Por supuesto, él incursionó en diferentes formatos vocales, instrumentales, de música sinfónica, de música de cámara. Sus composiciones para teatro, para cine, televisión han sido algunas de ellas premiadas. Sus composiciones electroacústicas son muy poco conocidas, muy poco estudiadas, pero el maestro también incursionó en ese ámbito. Tanto sus composiciones como su trayectoria han sido exaltadas mediante muchísimos premios. Ha recibido diferentes distinciones, entre ellas, por ejemplo, el primer premio en Concurso Nacional de Composición Musical. En esa época era para el Instituto Colombiano de Cultura, en los años 70, 80, la medalla Bela Bartók, por ejemplo. En la Universidad Nacional de Colombia le otorgó el título honoris causa.
y también el Congreso de la República le otorgó la orden en el grado de Cruz de Caballero. En el 2011, el maestro recibe el premio Vida y Obra otorgado por el Ministerio de Cultura de Colombia. Entonces, lo que propongo mediante este proyecto doctoral es abarcar un ámbito particular del sujeto biográfico que es el maestro Blas Emilio, y en este caso me concentraré en un estudio biográfico, ¿sí?, que permita llegar a entender, ¿sí?, cómo se consolida él en uno de los músicos académicos colombianos y latinoamericanos más destacados de su generación. Y este estudio biográfico se va a concentrar en el archivo personal de los maestros Blas Emilio Tortuga y Sonia Arias. Ya vamos a ver un poco más al respecto. Y se trata entonces de hacer este estudio biográfico que además de que permite entender la trayectoria del maestro, pues abre una ventana, ¿sí?, a la historia de la música de vanguardia en Latinoamérica. Como lo mencionaba, él hace parte de este grupo de músicos destacados, de compositores destacados, que realmente escriben todo un capítulo que aún no ha sido totalmente documentado, por cierto, sobre la música académica en el siglo XX en Latinoamérica. Entonces, ¿a qué me estoy enfrentando? Bueno, en primer lugar, el género biográfico podría definirse en primer lugar como polémico y también es un género popular. Popular en el sentido de la gran difusión, la gran cantidad de biografías de las que disponemos en la actualidad. Parece ser que cada persona que quisiera hacer una biografía puede hacerla, ¿sí? Lo cierto es que el género biográfico sí tiene un devenir histórico, ¿sí?, tiene un punto climático que se alcanza hacia el siglo XIX, pues en las escuelas más importantes en Europa. Estoy hablando de la escuela francesa, de la escuela inglesa de hacer biografía. De hecho, en la cultura francesa la biografía es sumamente apreciada y está muy ligada a todos los procesos que ellos hacen en cuanto a reconstrucción histórica, etc. Entonces, como les comentaba, este género tiene ese punto máximo de popularidad, ¿sí?, de crecimiento, pero también se evidencian muy fuertemente los problemas a los cuales nos enfrentamos cuando hacemos biografía. Entonces, uno de mis autores de referencia, que ya lo voy a nombrar posteriormente, pero lo cito desde ahora, Leonardo Weissman, un musicólogo argentino, reflexiona en uno de sus artículos que, por ejemplo, la biografía musical, en el caso de la biografía musical, cuando nos enfrentamos a realizar este tipo de ejercicios, hay que tener unas precauciones muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, él cita que es importante no caer en la mera acumulación de datos seleccionados, sino un plan que sirva de guía o criterio. Entonces, hacer cronología no es hacer biografía. Hacer una línea de tiempo no es hacer biografía. Hacer un esbozo biográfico no es hacer biografía, ¿no? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado durante el ejercicio biográfico de no caer en estos vicios, ¿no? Menciona que están proscritos casi todos los recursos conceptuales o literarios que permitían a los biógrafos de antaño realizar conexiones, ¿sí?, entre datos, sugerir direcciones, establecer etapas, dar sentido al tema e interesar de alguna manera al lector, ¿sí? Y bueno, esto es una alerta muy fuerte que se hace porque efectivamente el trabajo biográfico incluye también una revisión ética muy importante que se debe hacer, ¿no? A veces el biógrafo cae en hacer o en sacar conclusiones derivadas no necesariamente de los datos, pero de percepciones que tenga sobre lo que está observando del sujeto. Entonces es allí cuando se han cometido los mayores pecados en el género biográfico al tratar de direccionar la lectura
la lectura de las personas que están accediendo a la biografía y por supuesto configurar unas narrativas que a veces pues van muchísimo a la ficción. Igualmente está prohibida la falacia intencional, es decir, la mentira, que a partir de, por ejemplo, en el caso de la biografía musical, a partir del análisis de obras, atribuye intenciones expresivas o constructivas al compositor. Si bien la obra está mezclada dentro de la vida del compositor, no podemos hacer un análisis musical que permita hacer unas derivaciones directas en la narración de la historia de vida. Asimismo, se restringe la utilización de términos de lo que se conoce como movimientos espirituales, es decir, clasicismo, romanticismo, nacionalismo, todos estos ismos que tratan de encasillar de alguna u otra manera a los compositores o al sujeto biografiado. Eso está proscrito. Y finalmente, y quizás tal vez lo más importante, es evitar una tendencia a ubicar al autor o al sujeto biografiado a nivel de un héroe cultural, ¿sí? Sobre todo porque esto va muy en favor de los cánones propios, de los nacionalismos que pues en Latinoamérica todavía podemos presenciar. Entonces, con esto en mente, son esos los retos a los que se enfrenta el biógrafo en la actualidad. Hacia 1980, 1985, cuando se da un cambio sustancial en la mirada de las ciencias sociales y en las humanidades, este es el momento preciso en el cual se empieza a observar con microscopio todo el proceso de elaboración de biografía, y también nacen esos nuevos enfoques que son tan interesantes para ver a los sujetos biográficos, por ejemplo, a través del feminismo o con una intención de dar visibilidad a ciertos sujetos o comunidades que han sido no suficientemente representadas en la historia. Entonces, me permito entonces aquí citar un fragmento de una reflexión de François Doucet, el filósofo contemporáneo francés, nacido en 1950. Él menciona que la biografía le da al lector la ilusión. ¿Sí? Ya vamos a hablar un poco de este tema de la ilusión biográfica. Entonces le da esta ilusión de un acceso directo al pasado. Y a este respecto, de poder medir su propia finitud con la de la figura biografiada. Además, la impresión de la totalización del loto, que realmente la biografía no debe pretender cubrir, es imposible cubrir todas las dimensiones de un sujeto. Incluso en el ejercicio autobiográfico tampoco sería imposible cubrir absolutamente cada detalle de la vida personal. Entonces, además de esa impresión de totalización, por más ilusoria que sea, responde a la preocupación constante por la construcción de su yo, ¿sí? Mediante la confrontación con la alteridad, es decir, con el otro. Al leer una biografía, nos relacionamos directamente con ese ámbito temporal y allí es cuando construimos nuestro yo a partir del otro. Otro autor bien importante que nos habla, por ejemplo, de este tema de la ilusión biográfica es Pierre Bourdieu, quien en un artículo muy importante que se titula La ilusión biográfica nos habla de los alcances reales del género biográfico, hasta dónde se puede ir. Y también cita un tipo de biografía que sería el esbozo biográfico. Podemos encontrar cientos de esbozos biográficos, ¿sí? Que son narrativas cortas y que precisamente Bourdieu nos alerta que es ese tipo de narrativa más relacionada con el currículum vitae, ¿sí? Con la secuencia cronológica de hechos y que sobre todo hacemos circular en los ámbitos productivos, ¿sí? En lo laboral, para espacios de promoción, para espacios de difusión, por ejemplo. Entonces, en el caso del maestro Ateortúa, se encuentran muchos de esos esbozos y ya se ha vuelto un hábito hacer circular
esta cronología o esta narrativa corta que se adjunta, por ejemplo, a tesis de grado. Sí, es muy común encontrarla, pero esto no significa de ninguna manera que se esté haciendo una profundización en el género biográfico, ni siquiera en la vida del compositor, ¿sí? En algunos casos es inevitable porque no encontramos suficiente documentación, pero también el esbozo biográfico permite que se sigan replicando algunos aspectos de la vida del compositor que de verdad no se han profundizado. El tema de la biografía musical en Colombia realmente es muy escaso. Encontramos algunas autobiografías de compositores colombianos, pero realmente la gran mayoría se basa en el esbozo biográfico. Y por esta razón, pues creo que también aquí este proyecto tiene cabida y puedo hacer un aporte allí en el sentido de la biografía musical en Colombia. Por lo cual propongo, por supuesto, no un esbozo biográfico, pero sí un retrato biográfico, que tiene que ver mucho con el retrato visual, el retrato o la instantánea visual que se toma de un personaje, si bien no da toda la dimensión de lo que es ese sujeto, porque es imposible, sí captura un momento específico y muy particular. Hay dos autores que quisiera citar, no son los únicos, por supuesto, que en la contemporaneidad trabajan el retrato biográfico. El primero es Stefan Zweig, un austriaco que sufrió todos los rigores de la Segunda Guerra Mundial. Es muy reconocido por los retratos biográficos que han sido traducidos a muchísimos idiomas. Y de verdad que es un placer leer este tipo de retratos biográficos porque además era novelista. Entonces maneja esos dos ámbitos, lo documental y lo narrativo, de una manera magistral. Y mucho más cercano a nosotros está John Coetzee, el Premio Nobel de Literatura, que también se adentra en el género biográfico de una manera extraordinaria, sumamente bien documentado, pero con una narrativa muy que invita al lector a unirse, ¿sí? y a comunicarse con esa vida. Entonces, ¿qué propongo para este proyecto? Pues es una investigación musicológica que toma herramientas, por supuesto, en préstamo de otras disciplinas, de la investigación cualitativa, por ejemplo, para el diseño metodológico, por ejemplo. También propongo pues una investigación documental porque la base del proyecto es profundizar precisamente en los documentos que están en el archivo personal del compositor y su esposa. Entonces la investigación documental permite el acercamiento adecuado a un gran número de soportes documentales. También sugiero, pues para la elaboración de mi proyecto, la identificación de 5 tensiones o encrucijadas. Por eso el título del proyecto tiene esa palabra, encrucijada, comprendida como los momentos que he detectado hasta ahora en lo que he leído sobre la vida del compositor. Son esos momentos en los cuales el maestro tuvo entre manos materiales o experiencias de diferente naturaleza y supo conjugar las dos experiencias para crear algo nuevo. Se puede ver en su obra y también se puede ver en su vida. Entonces, perdón, lo que sugiero entonces son 5 tensiones. La primera que puedo detectar es el tema de lo transnacional. Mi hipótesis es que el maestro y su obra son transnacionales, ¿sí? O sea, superan los límites de lo nacional, superan los límites de lo latinoamericano, porque el maestro compuso, dedicó obra y su obra también ha sido interpretada, por ejemplo, en los Estados Unidos y en Europa también, y ha sido valorada también, ¿sí? La segunda encrucijada sería la relación del maestro con las instituciones culturales y educativas con las cuales él tuvo contacto durante su vida.
La tercera encrucijada tiene que ver con un tema que quizás no se ha tratado a profundidad, y es la relación del artista colombiano con el tema de conflicto armado en Colombia. El maestro deja ver algunos elementos relacionados con este tema del conflicto armado en algunas de sus obras. En la cuarta encrucijada sería la obra toda la carrera del maestro, pero en el marco del contexto de la música del siglo XX en Colombia, específicamente, cuál era su interacción con otros compositores y cuál es el lugar de esa pieza en el rompecabezas de la vida de los compositores colombianos de esa época y también en su producción. Y por último, quiero detectar esas tensiones que el maestro trabajó y que se evidencian en su obra, en el trabajo con diferentes materiales musicales. Por ejemplo, al trabajar con expresiones musicales tradicionales colombianas, pero también estar en medio, ¿sí?, de toda esta vanguardia europea, ¿sí?, con la cual tuvo contacto mientras estuvo en el CLAEM, por ejemplo. ¿Sí? Estos son puntos de encuentro en los cuales los compositores realmente tienen un desarrollo mediante ese manejo de tensiones. Entonces, la biografía es como un tejido, ¿sí? Partimos de hilos simples, sencillos, como las líneas de tiempo, las cronologías que incluso el maestro ha establecido mediante sus currículums. Esos son los primeros hilos. Pero después a esa estructura hay que sumarle toda la investigación que se haga con los soportes, ¿sí? Y, por supuesto, contextualizar esto en el ámbito histórico musical de Latinoamérica en la época de vigencia de la obra, de la vida y obra del maestro. Hay dos autores que son referentes para mí en este ejercicio que he estudiado durante los seminarios del doctorado. El primero, que ya lo cité, Leonardo Weissman. Él produjo una biografía, ¿sí?, de Vicente Martínez Soler, un compositor del clasicismo español, un músico español, y lo hizo por encargo. O sea, llegó allí por casualidad, por un encargo. Pero a partir de ese ejercicio, Leonardo Weissman hace unas reflexiones muy oportunas y que manifiesta en algunos artículos especializados. El otro autor de referencia es Alejandro Madrid, de pronto ustedes ya lo conozcan, musicólogo nacido en Houston y es profesor de la Universidad de Cornell en los Estados Unidos. Tiene dos libros, por supuesto no es la única producción, pero son dos libros muy, muy importantes, que es el primero, In Search of Julián Carrillo y Sonido 13, que fue publicado por Oxford University Press, y el segundo es Tania Leon's Stride, a Polyrhythmic Life, que es del año pasado, está muy, muy reciente, y él trabaja biografía musical en autores contemporáneos. Esta sería la segunda parte de la presentación. Quisiera dar un avance y poner también a consideración de ustedes y el conocimiento, pues, de las personas que están aquí presentes, la gestión que se ha hecho hasta el momento del Fondo Documental Aturtó Arias, así lo hemos llamado. La iniciativa nació en 2021 por medio de una comunicación de una conversación que sostuvimos con el derechohabiente, el señor Joaquín Casadiego, quien dirige también la Fundación Blas Emilio Aturtúa. Entonces, le comenté la intención del proyecto de trabajar con el archivo del maestro. En ese momento también conversamos sobre pues el fallecimiento de la maestra Sonia, que se dio a comienzos del 2021. Y en este ámbito
En este contexto, en agosto del año pasado, iniciamos una labor muy interesante de gestión documental con el archivo de los maestros. Aquí debo citar a las personas que colaboraron con el proceso de una manera generosa y de una manera muy profesional. Por supuesto, integrantes de la familia, al nieto de los maestros, a Santiago Gómez Casadiego, a las musicólogas Jenny Ariza y Luisa Rusi, quienes conformaron este equipo y pues entre todos realmente sacamos adelante la gestión inicial del fondo. También un agradecimiento especial al doctor Alexis Barreto, el director de todo el sistema de bibliotecas de la universidad, que nos apoyó desde el comienzo y estuvo también allí muy presente en el proceso, sobre todo de recepción de estabilización del fondo en las instalaciones del CEDIM. Ya les voy a mostrar. Estas son algunas fotografías del proceso. El archivo se encontraba en la casa campestre de los maestros, muy cerca de Piedecuesta. Y aquí podemos ver algunas de las imágenes que tomamos inicialmente, una corta entrevista que hicimos a Joaquín y dejamos todo el registro audiovisual de esa experiencia para el público interesado, para los académicos que quieran conocer a profundidad el proceso. Y a partir de ese momento iniciamos trabajo intensivo de organización, inventariado, de limpieza del material documental, que llevamos a cabo pues, de manera muy sistemática y organizada de acuerdo a los principios de la gestión documental y con todo el rigor profesional pues que realmente pide este tipo de gestiones y de archivos. Para finalmente, en febrero de este año, recibimos los soportes documentales del fondo y actualmente se encuentran en las instalaciones del Centro de Documentación e Investigación Musical de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Aquí podemos ver unas imágenes de algunos materiales que son de carácter patrimonial. Algunos de ellos ameritan un proceso de cuidado mayor. Tenemos manuscritos del maestro, tenemos también fotocopias de sus obras, ¿sí? También encontramos una cantidad muy considerable de correspondencia, de fotografías, la colección personal musical del maestro en libros de texto, de orquestación, de análisis musical, también la cantidad considerable de material audiovisual y de audio también que encontramos en casa de los maestros y los objetos conmemorativos que dan cuenta de las actividades tanto del maestro como de la maestra Sonia. Y por eso el archivo se llevó en su totalidad porque los soportes documentales muestran que las dos vidas, por supuesto, estaban totalmente intercaladas. La maestra también fungió como gestora de las actividades culturales del maestro, entonces no se puede separar los documentos porque quedaría incompleta tanto la vida de la maestra como la del maestro, ¿sí? Se complementan de manera muy unificada, muy cercana. Entonces, ya voy terminando un poco la presentación. Quisiera hablar desde el centro como tal. El centro recibe el nombre de Alejandro Villalobos Arenas, un compositor santanderiano. Se encuentra en las instalaciones de la Biblioteca Central de la Universidad en el campus El Jardín de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Santander. Es una entidad documental de la música, ¿sí? Que está adscrita al programa de música de la universidad y también al sistema de bibliotecas UNAP. Precisamente este año el centro cumple 20 años de existencia y funcionamiento.
que ha sido ininterrumpido desde que inició con un archivador en el programa de música de la universidad y pues hemos tenido unos grandes progresos al respecto. Fueron los maestros Sergio Acevedo y Magnolia Sánchez Mejía quienes principalmente impulsaron esta iniciativa desde sus inicios, desde sus comienzos, ¿sí? Y hemos pasado por allí casi todos los investigadores del programa colaborando con esta iniciativa. Precisamente se parte de un piloto que se realizó con el Centro de Documentación Musical de la Biblioteca Nacional en Bogotá, y en su época este centro era dirigido por el maestro Jaime Quevedo, también investigador muy reconocido con estos temas de el cuidado, la protección, la preservación de la documentación musical en nuestro país. Entonces, principalmente las gestiones del centro se van a ciertas actividades específicas. Cuando se recibe el fondo documental, se hacen unas labores muy específicas para inventariar el material y para, sobre todo, estabilizarlo en unas condiciones óptimas de temperatura, humedad e iluminación. ¿Sí? El CEDIM cumple con esa reglamentación. Entonces, en esa primera etapa se hacen estos procesos. Posteriormente, se pasa al proceso de digitalización y precisamente FUVEA trabaja en este momento en ese sentido, aplicando a becas importantes a nivel nacional para la consecución de recursos que lleven a la digitalización del archivo del maestro. Posteriormente, cuando ya se tiene digitalizada una cantidad considerable de soportes documentales, se pasa al proceso de catalogación con normas internacionales y que queda en los registros de la biblioteca UNAP, que pueden ser compartidos con otras instituciones, pero que sobre todo facilitan, por supuesto, la búsqueda y el acceso a estos materiales patrimoniales. Y por último, se hace un proceso de conservación, precisamente porque la digitalización permite que se acceda al material sin tener que tocarlo nuevamente. Como vimos en unas diapositivas atrás, el material es sumamente frágil, ¿sí? Tenemos obras, en el caso del maestro de los años 60, entonces el papel ha estado sometido, ¿cierto?, a años de condiciones que lo hacen ver de la manera en la cual les presenté y que lo hacen ponerse en una situación de extrema fragilidad. Entonces, en esa conservación lo que se hace es vigilar todos los estándares se cumplan y que el proceso de digitalización realmente permita el acceso del público a la consulta de estos materiales. El Centro de Documentación tiene otros fondos documentales muy importantes. En primer lugar, el fondo que corresponde a la colección personal del maestro Sergio Acevedo. Él donó partituras orquestales en una gran cantidad y debido a su muerte reciente, la familia decidió también hacer una donación adicional de material bibliográfico exclusivo del maestro. Entonces, esto también lo tenemos en el centro. Tenemos el fondo de la familia Pinzón, una familia de músicos muy importante en Santander y en Colombia, y aquí se incluye la colección del maestro Jesús Pinzón Urrea, también contemporáneo del maestro Blas Emilio Tortuga, y cuya obra es también igual de importante para estudiar y para reconocer. Otros compositores, Alejandro Villalobos, compositor santanderiano, Gustavo Gómez Ardila, tenemos una gran cantidad de recursos del maestro Gustavo Gómez, de Temístocles Carreño, músico de la época de la Guerra de los Mil Días, Ciro Antonio Santos, los maestros Marcela García,
Jesús Alberto Rey, entre otros. Estas son algunas imágenes del centro como se ve actualmente. Se encuentra en el primer piso del edificio de la Biblioteca Central de la Universidad. Como ustedes pueden apreciar, pues cumple con todos los requerimientos de iluminación, de niveles de humedad, de temperatura y de seguridad que puede ofrecer la universidad para preservar estos materiales tan valiosos. Aquí tenemos, bueno, una fotografía de quien les habla, pues con los soportes del maestro Blas Emilio ya organizados en el centro. También realizamos labores con estudiantes, sobre todo estudiantes de la línea de profundización en musicología del programa de música. Junto con ellos realizamos labores de gestión documental en todos los fondos del centro. Y pues para finalizar esta fotografía de cómo se almacena la obra, ¿sí? Del maestro, que está en formatos de papel muy, muy grandes. Y bueno, entonces aquí ya voy a la parte final, algunas reflexiones sobre el proceso. Por supuesto, este es un doctorado que hasta ahora comienza, pero que ya deja unos frutos importantes. Creo que es muy importante reflexionar sobre el rol de las instituciones, de los investigadores, de la comunidad académica, del público general, en ese proceso de protección y valoración del patrimonio cultural colombiano y latinoamericano. Con frecuencia se nombra mucho la palabra patrimonio, pero ¿qué hacemos realmente por ese patrimonio? ¿Cómo podemos apoyar a las instituciones que realizan este tipo de labores de gestión documental? ¿Realmente nos estamos acercando al patrimonio? Estamos estudiándolo, son nuestros, los compositores, los artistas, son nuestros sujetos de estudio. Este es un tema realmente pues, que amerita una mayor reflexión. Desde ya puedo vislumbrar, ¿sí? Que el proyecto permitirá continuar esa labor de reconocimiento de la vida, la obra del maestro Blas Emilio como una figura destacada, ¿sí? En el devenir de la música de vanguardia en Latinoamérica. El maestro escribe un capítulo específico en la música del siglo XX, no solo en Colombia, sino en toda la región. ¿No? Y creo que es muy importante también reconocer la carencia, ¿sí? De estudios biográficos en Colombia. Es un tema que no se trabaja, ¿sí? Con asiduidad, y si se trabaja, presenta un poco esos rasgos que queremos evitar, de los cuales ya les comenté. Entonces, considero que los estudios biográficos, primero que todo, hay que incentivarlos, y segundo, hacerlos de la manera correcta. Entonces, esta sería la finalización de la presentación, muy corta. Esta es la bibliografía preliminar, pues son algunos recursos. El segundo de ellos es, me permito ser un poco autorreferencial, es un artículo que publiqué junto con otros dos investigadores, colegas del programa de música, y que trata de la construcción de perfiles musicales. Allí hablamos mucho de la metodología, que tiene que ser flexible para trabajar el sujeto biográfico, y también la serie de dificultades que se encuentran cuando uno trabaja con compositores poco conocidos, o que están hasta ahora siendo, digámoslo así, entre comillas, rescatados, ¿no? Entonces, esta publicación, pues pueden ustedes consultarla, y bueno, cualquier también observación que tengan. En un momento les muestro mi correo electrónico. Toda idea y oportunidad de proyecto también es bienvenida. Bueno, también incluyo en la bibliografía, en estos recursos, los textos de François Doucet como un
gran referente de la Escuela Francesa de Construcción de Biografías, los 2 textos de Alejandro Madrid y 2 artículos de Leonardo Weissman que han sido muy importantes para la consolidación de este proyecto de tesis. Y les agradezco muchísimo por su atención, por su disponibilidad. Y bueno, este es mi correo electrónico para cualquier consulta con respecto al proyecto y también con respecto al fondo documental de los maestros Blas Emilio Tortura y Sonia Arias. Quedo abierta a preguntas, sus comentarios y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, maestra Giovanna. No sé si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta o comentario. La profesora Marina quiere comentar algo. Maestra Marina. Buenas tardes. Felicitaciones, maestra. A mí me pareció muy completa su presentación, interesante, porque de verdad no sabía de qué se trataba. Si quería enterrarme, sí, me pareció bastante complejo el trabajo que tú hiciste y yo te felicito. Muchas gracias, maestra, muy amable por estar aquí. Y muchos éxitos, muchos éxitos. Sí. Muchas gracias, maestra, muy amable. Bueno, entonces creo que no hay preguntas, así que, bueno, profesora Giovanna, muchísimas gracias por bueno, sus aportes. Como saben, este material queda cargado al canal oficial de la Dirección de Investigaciones, que es Dirección de Investigaciones. En el apartado de Investigando Ando encuentran este material en caso de que quieran acceder a él como un apoyo dentro de sus ejercicios académicos y de aula. Así que muchísimas gracias, maestra Giovanna, a todos los asistentes. Les deseo un muy feliz día. Muchas gracias, Jader, y a todos los asistentes una feliz tarde. Que estén Muchas muy bien. gracias. Hasta luego. Feliz tarde. Chao, Joaquín, que estén muy bien. Gracias. Con mucho gusto, maestra, con mucho gusto.